Estamos en una serie sobre Hebreos, el libro de Hebreos. Y nos encontramos en Hebreos capítulo 2. Vamos a ver los versículos 5 al 18. Hebreos capítulo 2, versículos 5 hasta el 18. Hemos titulado la serie Mantente Fuerte, porque Hebreos es un libro sobre Jesús. Es un libro sobre nuestra salvación. Cuanto más sepamos sobre Jesús y cuanto más sepamos sobre nuestra salvación, más fuertes estaremos. Nos mantendremos firmes ante la oposición. Nos mantendremos firmes ante las pruebas, firmes en nuestra relación con Cristo y con los demás. Y esto fortalecerá tu caminar con Dios. Han pasado 3 semanas desde que nos enfocamos en Hebreos, así que permítanme recapitular lo que está sucediendo en el capítulo 1 de Hebreos. El autor quiere que nos demos cuenta de que Jesús no fue creado. No tiene principio ni fin. No fue creado. Él es el creador. Él es quien creó el universo. Él es quien sostiene el universo, quien lo mantiene unido literalmente. Él es el dueño del universo. Los ángeles son creados. Jesús es quien los creó. Él no tiene creación, es el creador. Él es, nos dice el escritor de Hebreos, el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Mira a Jesús. Luego continúa diciendo, Él es la representación exacta de su ser. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Él es la fiel representación de lo que Dios es sobre la base de quién es Jesús, en base a lo grande que es nuestra salvación. Y espero que te des cuenta de lo grande que es tu salvación. Que no es solo algo que marcas en tu lista. No es algo que, oh sí, me salve y ahora sigo adelante. ¿Qué sigue? No, tu salvación es enorme. Lo que Jesús hizo. El escritor de Hebreos nos advierte que no nos alejemos. Nos advierte que no descuidemos una salvación tan grande. Un cristianismo descuidado es un cristianismo vacío. ¿Saben? En estas vacaciones de Navidad, Debbie y yo tenemos 8 nietos y hacemos un campamento de niños, un campamento de primos en el verano, hacemos un campamento de primos en el invierno. Y cuando uno tiene 8 nietos con edades desde 14 hasta 6 años, y quiero decir, es un dale y dale y dale, un montón de diversión, planeado al segundo exacto, no sea que se nos adelanten. Pero parte de lo que hicimos es que coleccionan tarjetas de fútbol, tarjetas intercambiables, así que les ayudamos a conseguir algunas más y me las enseñaban y me hacían diferentes preguntas sobre diferentes jugadores. Mientras las mirábamos, uno de los nietos me dijo, abuelo, ¿coleccionabas tarjetas cuando eras pequeño? Y yo les dije que no, que donde yo vivía no había, así que no fue algo que hice. Me preguntaron si coleccionaba algo, dije que sí, coleccionaba monedas. Hacía mucho tiempo que no miraba mi colección de monedas y pensé, les mostraré mi colección de monedas. Así que ya sabes, voy y la saco, ya sabes, la saco y estamos todos en la mesa de la cocina y están como revoloteando a mi alrededor y ya sabes, estoy como emocionado porque tú sabes, tengo esta colección de monedas. Y si has coleccionado monedas o en aquel entonces, ya sabes, hay estos pequeños libros azules y en su interior contienen monedas y así veo la primera y voy a agarrarla y estoy muy emocionado. Y esta en particular, si tienes el primer plano en la cámara, es la colección de centavos de Lincoln, 1909 a 1940. Y entonces la saco y la abro así y lo primero que ven es esto. Y estoy como sorprendido, estoy como avergonzado, estoy como ¿qué? Entonces me pongo así pensando, vale, ahora van a... Y entonces me digo ¿qué? Y luego voy, así que pienso, bueno, seguramente la última página. Y me pongo así y pienso, aquí estoy intentando impresionarles con mis proezas de coleccionista de monedas. Y en vez de eso, mi libro de numismática está vacío. ¿Cómo sucedió eso? Entonces me puse a pensar. Llené algunos libros, pero luego empecé a descuidar mi colección de monedas. Verán, me puse a trabajar, me compré una moto
¿Quién no preferiría conducir una moto a coleccionar monedas? Quiero decir, vamos, pero al mismo tiempo, eso es lo que le pasa a muchos cristianos. ¿Sabes? Pensé en eso. Hay muchos de ustedes y tienen la cubierta, solo que no tienen nada en ella. Te salvaste, pero lo descuidaste. Te bautizaste por aquí, esa es la moneda, y te metiste en un grupo de vida por allá, esa es la moneda, pero no hay nada más. Y si fueras a mostrarle a alguien tu cristianismo, estarías avergonzado. Quieres tener cuidado de no descuidar una salvación tan grande. Y una de las maneras de no descuidarla es pensar en ella, es entenderla. Si crecemos en nuestra comprensión de quién es Jesús, si crecemos en nuestro conocimiento de lo que hizo por nosotros, nos ayudará a crecer en nuestra salvación para llenar la colección, si quieres, de lo que hizo Dios por nosotros y lo que quiere hacer a través de nosotros. Así que esta mañana, a medida que avanzamos a través del capítulo 2 de Hebreos y los versículos 5 al 18, quiero darles solo 2 puntos simples. El primero es Jesús es el Salvador perfecto. Él es el Salvador perfecto. Mírenlo, versículo 5. No son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos. En el futuro, los ángeles no serán los encargados. Uno de los resultados de la caída del hombre, cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, es que los ángeles comenzaron a gobernar y reinar de una manera diferente. De hecho, puedes leer en el libro, y cuando estamos hablando de ángeles, estamos hablando de ángeles buenos y de ángeles malos. Satanás, el gobernante del mundo, según Jesús en Juan, es el ángel malo más notorio. Hasta el momento de la crucifixión, Satanás estaba a cargo. Él tenía varios seres angelicales sobre diferentes países, y hay muchos que creen que aún hoy eso es una realidad. Hay espíritus demoníacos que influencian regiones del mundo. Los ángeles gobiernan, pero esa no era la intención original de Dios. De hecho, el escritor de Salmos en el capítulo 8 declara, y Hebreos lo va a citar, pero hay un lugar, Salmo 8, donde se ha testificado: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? El salmista está diciendo, ¿puedes creer que un Dios tan grande, tan infinito, tan vasto, tan poderoso, es tan personal? ¿Que se preocupa por ti? No sé lo que has oído, no sé lo que sabes o no sabes, pero debes saber esto: el Dios del universo, que habló y todo se puso en orden, es el mismo Dios que te conoce y sabe más de ti que tú mismo. Se preocupa tanto por ti que Jesús dice que cuenta hasta los cabellos de tu cabeza, y eso a ti ni siquiera te importa. O tal vez sí, pero quiero decir, Él sabe más de ti de lo que tú sabes. Él dice, ¿qué es el hombre para que te preocupes por él? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste bajo sus pies. En otras palabras, de lo que está hablando es que hubo un tiempo en el jardín del Edén donde Adán y Eva eran el rey y la reina. Dios les había dicho que gobernaran. El mundo era su sirviente y todo cooperaba con ellos en todas las formas imaginables. No había enfermedades, ni desastres naturales, ni muerte. Era un mundo perfecto, con gente perfecta, y su habilidad para funcionar en él era absolutamente perfecta. Y luego dice esto: si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no esté bajo su dominio. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sometido a él. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Era que la humanidad gobernara y reinara en la tierra, que todos los animales salvajes estuvieran sujetos a él, que todo estuviera sujeto a él. Y sin embargo, nosotros, el autor de las Escrituras, está diciendo lo que todos sabemos que es verdad. Actualmente no vemos todo sujeto a él. Uno dice, ¿qué pasó? Si quieres entender por qué el mundo es como es, si quieres saber cómo las cosas llegaron a ser como son,
Todo lo que tienes que hacer es volver al principio de tu Biblia y comenzar a leer en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en un jardín, y Adán se rebeló contra Dios, por lo que ahora la naturaleza ya no es nuestro siervo. De hecho, está en contra nuestra. Estamos en desacuerdo con ella y todo el mundo está en desacuerdo con todo el mundo. Y el mundo está lleno de conflictos, lleno de asesinatos, lleno de guerras, lleno de hambre, lleno de desastres. Y la tierra, comparada con lo que era, es un lugar terrible para vivir. Además, no solo la creación no está sujeta al hombre, sino que el hombre no se somete a Dios, y esa es la raíz de todos los otros problemas. Y la razón de mencionar todo esto es porque si queremos hablar de soluciones al problema, tenemos que comprender su origen. Y cuando entendemos el origen del problema, entonces sabemos que la solución al problema no puede ser el gobierno, la política, la moral, el humanismo ni cualquier otra cosa que queramos añadir. ¿Cuál es la solución al problema? Jesús. Y esa es la respuesta de Dios, versículo 9. Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor a los ángeles. Esto nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, coigual, coeterno, coexistente con Dios, dejó la gloria del cielo y vino a la tierra. Él se identificó con nosotros como hombre, aunque nunca dejó de ser Dios, se hizo hombre. Y al hacerlo, fue un poco menor que los ángeles. Y sufrió la muerte y experimentó la muerte. Míralo en Hebreos capítulo 2 y versículo 9. Coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Por qué vino Jesús? Vino para que tú y yo participemos de su gloria por toda la eternidad. Si uno no está familiarizado con la Biblia, esto puede resultar difícil de entender, incluso si lo está. Aquel que fue aprobado en la eternidad antes de venir a la tierra fue adorado por los ángeles continuamente. Aquel que irradia una refulgente y deslumbrante gloria de Dios, adorado por los ángeles. La Biblia dice esto en Romanos capítulo 8, dice que algún día su gloria no solo se nos revelara a nosotros, sino que se revelara en nosotros y a través de nosotros. La gloria de Dios revelada a través de ti por toda la eternidad en el cielo. Y para mí, no puedo imaginar lo que es eso. Seguimos y leemos esto. Convenía que Dios, ahora esto es importante, porque lo que mucha gente tiene la tendencia a hacer es que quieren adivinar el plan de Dios. Bueno, no sé por qué Dios no hizo esto. No sé por qué Dios no hace eso. No sé por qué Dios, ya sabes, ya sabes cuál es el problema con el pecado. ¿Por qué tuvo que enviar a su hijo? ¿Y por qué tuvo que morir el hijo? Y todas las cosas que la gente tonta pregunta. Y lo digo amablemente, pero lo digo de verdad porque aquí está el Dios del universo, infinito en sabiduría, que lo sabe todo al instante por igual, sin esfuerzo. El Dios cuya sabiduría es tan grande, tú y yo maravillados por la eternidad. Y aquí estamos en nuestra limitada perspectiva, nuestro limitado tiempo de existencia, y cuestionamos lo que Él está haciendo y por qué lo está haciendo. Mejor para nosotros, en lugar de pasar el tiempo cuestionándolo Él que está haciendo, es que digamos: Señor, muéstrame por qué lo hiciste, porque no haces nada sin una razón. Esto es lo que hace el autor. Nos dice que era conveniente. En otras palabras, Dios tenía una razón para esto y está pensando en ello, meditando en ello, y luego lo comparte con nosotros. Convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos,
Eso nos ruega que preguntemos, ¿quién es el autor de la salvación? Ese es Jesús. ¿Hubo alguna vez en que Jesús no fuera perfecto? Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que Él es el Salvador perfecto porque soportó el sufrimiento y nunca pecó. Tuvo éxito donde tú y yo fracasamos. Es verdad, todos hemos sufrido. Y mientras sufríamos en un grado u otro, nos encontramos preguntándole a Dios por qué sucedió, cuestionando si Dios nos amaba, preguntándonos qué estaba haciendo Dios. Nos comparamos con otras personas y decimos, no sé por qué yo estoy pasando por esto, y ellos no, lo cual es envidia y celos y todas las cosas que pueden suceder. Tal vez tuvimos una mala actitud, tal vez dudamos de Dios, pero Jesús nunca hizo nada de eso. Él sufrió lo peor que esta vida puede ponerle a una persona y sin embargo lo hizo todo sin pecar ni una vez. Es decir, no solo no dijo nada malo, sino que tampoco pensó nada malo. Él es un Salvador perfecto. Verso 11, tanto el que santifica, ese es Jesús, como los que son santificados, esos somos nosotros. Tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora bien, esto es parte de lo que Dios está haciendo. Dios está tan comprometido con una familia en la eternidad que está unificada, que está estrechamente ligada, que una de las cosas que Dios tenía en mente al enviar a su Hijo Jesús a la tierra era que pudiera compartir la experiencia humana y a partir de eso crear un vínculo con la humanidad. Te lo diré de esta manera. Si alguna vez has visto a alguien que sirvió en Vietnam y tiene puesto una gorra de Da Nang o la gorra que sea, la batalla, y si ve a alguien con la gorra de Da Nang, instantáneamente puede que nunca se hayan conocido, pero te diré que instantáneamente están unidos, están juntos, porque pasaron por algo tan intenso, tan horrible y sobrevivieron. Sin decir una palabra, saben lo que piensa el otro, saben lo que sienten. Podría pasar lo mismo con los marines que lucharon en Fallujah. Ven esa gorra o empiezan a hablar y se dan cuenta, tú estuviste en esa batalla, yo estuve en esa batalla. Al instante no tienen que decir mucho más y van a hablar entre sí y a contarse cosas que no podrían decir a su pareja. Porque hay una conexión, hay una unidad. Hay un vínculo. Podrías tener gente que tal vez sufrieron un tornado o un huracán juntos e instantáneamente hay ese vínculo. O recuerdas entonces, y si conoces a alguien y ellos han pasado por eso también, instantáneamente hay una conexión porque nadie entiende una tragedia como alguien que ha pasado por ella. Lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo, Dios deseaba tanto la unidad en su familia. Y esto celebra el hecho de que Jesús vino a la tierra para experimentar cómo era la vida aquí. Porque si nosotros llegamos al cielo y estamos con Él por la eternidad y Él nunca lo hubiera experimentado, Él diría, sé que fue duro allá abajo. Y tú pensarías, no tienes ni la menor idea. Pero ahora ha experimentado lo peor de esta vida. Y el resultado es unidad con su pueblo. Él es nuestro hermano y está con nosotros. Y juntos somos los hijos de Dios. Míralo, es hermoso. Él dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, cantaré tus alabanzas, y de nuevo yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen, con los hijos que Dios me ha dado, todos somos familia, Jesús es nuestro hermano, y él sabe exactamente lo que es enfrentar los obstáculos, las dificultades, el dolor, la soledad, la tristeza, el abuso que esta vida puede repartir. Jesús sabe, es el Salvador perfecto porque sabe cómo es eso, pero lo hizo todo sin pecado. ¡Qué mensaje tan asombroso! Estamos tan contentos de que estés viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace del chat o espera al final del mensaje para orar contigo. Número 2.
no solo es el Salvador perfecto, sino que Jesús es el Salvador personal. No solo vino a identificarse con los humanos, sino que vino a restaurarnos el dominio y la autoridad que Adán perdió. Ahora, esto es realmente importante porque cuando Dios coloca a Adán y Eva en el jardín, quizás nunca has pensado en esto, cuando los coloca allí, les dice, quiero que dominen y reinen. Eso es Génesis capítulo 1. Multiplíquense y gobiernen la tierra. Están en el jardín del Edén. Se podría pensar de esta manera: el jardín del Edén era literalmente el cielo en la tierra. Todo era perfecto, todo era maravilloso, todo estaba bajo el control de Dios. Dios venía al comienzo del día y caminaba con Adán y Eva y hablaban, y debía ser tan maravilloso. Y Dios puso a Adán y Eva en el jardín para cuidar el jardín. Y mientras estaban allí en el jardín debe haber sido muy, muy grande, porque quiero decir, todos los animales vienen a él y él los nombra. Y así, quiero decir, lo que tienes aquí no es un neandertal gruñendo por ahí, cavando en busca de raíces de la tierra. Esta es la humanidad en su máxima expresión. Esta es la humanidad en su mayor capacidad, mayor conocimiento, el mejor estado físico. Hemos evolucionado desde entonces. Por muy listos que seamos, no somos ni de lejos tan listos como Adán. Mientras él y Eva están allí, Dios los tiene cuidando el jardín. No sé si has pensado en eso, pero están cuidando el jardín, y esto es antes de la maldición. Así que esto es antes de que haya sudor, esto es antes de que haya fatiga, esto es antes de que te canses. Así que están cuidando el jardín. ¿Y cómo es eso? Mucha gente cree que parte de lo que hicieron porque están gobernando como Dios gobierna. ¿Y cómo gobierna Dios? ¿Cómo cuidó Dios la tierra y le dio forma? Habló, ¿recuerdas? Así que muchos creen que hay un poder que Adán tenía en sus palabras que tú y yo todavía tenemos hoy, en un grado mucho menor. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Das forma a tu realidad con las palabras que dices. Ahora escucha, si no crees eso, solo vete a casa y sé un malhumorado y di cosas desagradables y mira cómo va a ser tu realidad. Por otro lado, vete a casa, di cosas amables y mira cómo es tu realidad, ¿lo entiendes? Estás dando forma a lo que ocurre. Así que en el jardín, muy probablemente, miró un arbusto y dijo, eso necesita ser podado, sea podado. ¿No sería increíble? Quiero decir, él está caminando por ahí diciendo cosas y están sucediendo. Tienen esta autoridad y Satanás, aquí está la cosa acerca de la autoridad. Nadie te la puede quitar. Tú la das. Satanás no puede tomar tu autoridad, debes cederla. ¿Y qué hizo Satanás? Engañó a Adán y Eva para que se rebelaran contra Dios y le transfirieran su autoridad. Por tanto, en los evangelios, Satanás ya era el gobernante del mundo. Adán y Eva le habían entregado su autoridad. Así que Jesús vino a restaurar lo que Adán perdió. Jesús vino a deshacer lo que Adán hizo. Adán es conocido en el Nuevo Testamento como el primer Adán. Jesús es el segundo Adán. Ahora míralo en el versículo 14. Ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Quiero que pienses en esto. Hay algo en su muerte que destruye al que tiene el poder de la muerte, al diablo. Y mira esto: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Sin Cristo hay inherente a las personas, en la gente, un miedo a la muerte. Ahora escucha, si no hay Dios, la muerte no sería temible, solo sería triste, porque sería el fin de hacer las cosas que amas, las cosas que disfrutas, o estar con la gente que te gusta estar. Pero si hay un Dios, y si hay que rendir cuentas, y si hay un juicio, dices, bueno, no todo el mundo cree eso. Aquí está la cosa, no todos pueden decir que lo creen, pero las escrituras son claras. Romanos capítulo 2 dice que la ley de Dios está escrita en el corazón de todos.
Todos tienen conciencia, saben lo que está bien y lo que está mal, y saben que no son perfectos. ¿Cómo saben eso? Su conciencia, sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Hay inherente en el hombre, en la constitución del hombre, este sentido de que algún día hay un bien, hay un mal, y algún día tendré que rendir cuentas. Y eso no significa que los incrédulos vivan aterrorizados. Lo que significa es que se enfrentan a ello y cubren ese miedo, principalmente de una manera, diría yo, con negación. Simplemente lo niegan. Niegan a Dios porque si no existe, no hay rendición de cuentas. Por tanto, no creo en Él. Lo que quieren es evitar el juicio y no tener que pensar en ello. Si niego la existencia de Dios, no tendré que pensar en eso. Vienen con su propia filosofía. Empiezan con yo pienso, como si supieran lo que hay después de la vida, aunque nunca lo hayan experimentado, y tratan de opacar ese pensamiento de que tenemos que rendir cuentas. Ahora leemos en el versículo 14, ya que los hijos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Ahora, ¿cómo la muerte de Jesús? Esta es la pregunta. ¿Cómo la muerte de Jesús destruyó al diablo y su poder? La respuesta está en el versículo 17, míralo. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón. Ahora he puesto la palabra propiciación. Esta es una traducción terrible y la mayoría de las versiones lo hacen, y realmente no hay razón para ello, aparte de que piensan que la gente no puede entender lo que es esta palabra porque no es tan común. Pero esta palabra es crucial. Si dices, no me importan las palabras elocuentes, debes preocuparte por entenderlas, porque estas palabras tienen significados maravillosos que hacen que la cruz cobre vida para ti, que te ayudan a entender realmente lo que el Salvador hizo por ti, lo que le costó hacerlo, lo que llevó en la cruz, todo eso envuelto aquí. Y dice que podría hacer expiación o propiciación por los pecados del pueblo. Ahora permítanme darles el razonamiento de este versículo para que puedan seguirlo. Jesús se hizo como nosotros para que pudiera convertirse en nuestro sumo sacerdote. Número 2, en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era un representante del pueblo, así que tenía que ser del pueblo. No podía estar fuera. Así que un sacerdote es un representante del pueblo, uno de ellos, para representarlo ante Dios. Jesús, por lo tanto, se convirtió en una persona. Ser sumo sacerdote significa representar al pueblo y ofrecer sacrificios por el pecado, ya que la pena de este es la muerte. La muerte es la consecuencia. Jesús tuvo que ser un sumo sacerdote humano y morir como un sacrificio humano perfecto. Toma nuestro lugar. Verás, en el pasado, para expiar los pecados, usaban sangre de animales como toros y cabras, pero eso no podía eliminar el pecado completamente. Todo lo que podía hacer era recordar a los adoradores de su propia condición de pecado y el precio de su pecado. Jesús vino y se convirtió en propiciación por nuestros pecados, haciendo lo que no podríamos hacer por nosotros mismos. ¿Qué es la propiciación? Jesucristo llevó la ira de Dios por nuestros pecados, por nosotros, e hizo posible la relación con Dios. En la cruz, no solo su sangre fue derramada para quitar nuestro pecado, lo que teológicamente se llama expiación, es como si se hubiera quitado, lavado totalmente. Pero en la cruz Jesús soportó la ira de Dios por nuestro pecado. Tú dices, vamos, John, cuando la gente empieza a hablar de un Dios enojado y de la ira de Dios y todo eso, me quito de eso. Y eso es trágico. Porque en nuestro cristianismo contemporáneo, la ira de Dios ha caído honestamente en tiempos difíciles.
Cuando le dices a la gente que Dios está enojado con el pecado, la gente retrocede y dice, no entiendo eso, no sé por qué tiene que enfadarse por el pecado. Es casi como, en lugar de que Dios sea el juez y nos juzgue, hemos invertido los papeles y nos hemos convertido en el juez y juzgamos el carácter de Dios, juzgamos su intención, juzgamos su palabra, juzgamos su plan, porque somos Dios. Es algo peligroso. Así que hacemos eso en parte porque no entendemos la justa ira de Dios. Los atributos de Dios a menudo los limitamos a nuestra propia personalidad humana. El término ira, por ejemplo, evoca de inmediato respuestas emocionales exageradas en muchas personas. Que es irracional, que es vengativa, que es cruel, que es dura, que es incontrolada. Pero la ira de Dios no es eso. La ira de Dios no significa que Dios se ponga furioso. No significa que Dios sea malicioso. No significa que Dios sea rencoroso. No significa que Dios sea vengativo. Tal vez te ayude a pensarlo de esta manera. Que lo opuesto a la ira no es el amor. Lo contrario de la ira es la neutralidad. Así que cuando se trata del mal, la ira de Dios se dirige al mal. Dios no es neutral. Esto, te sugiero, es una de las cosas que diferencia al cristianismo de todas las religiones del mundo. Cualquier otro ser supremo en esas religiones dice que Dios no es neutral hacia el mal. Ahora mira en el capítulo 1 de Romanos, y no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero quiero que entiendas la ira de Dios porque es realmente importante que lo hagas. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Cuando Dios ejerce su ira contra el mal, quiere decir que está totalmente en contra del mal. Se niega a consentirlo, se niega a aceptarlo y por eso lo juzga. La ira de Dios contra el mal es algo realmente bueno para ti y para mí. ¿Te imaginas una eternidad en la que no se detuviera el mal? ¿Puedes imaginar una eternidad donde Dios fuera indiferente, donde fuera neutral, donde fuera como, lo siento, es solo parte de cómo es? Sería algo terrible. La ira de Dios es su oposición activa al mal, y no solo al mal en general, sino su oposición y castigo a la gente mala. Ahora, la gente dirá esto, dirán, bueno, ya sabes, solo sé esto, y lo citan como si fuera un versículo de la Biblia. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y entiendo lo que la gente está diciendo. Número 1, eso no está en la Biblia. Y entiendo lo que dicen, pero hay que detenerse a pensar. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Dios no echa el pecado en el infierno, Él echa a la gente en el infierno. Y lo hace no porque odia a la gente, sino que lo hace basado en su justicia. Y lo hace basado en su ira, que es su oposición al mal. Él se opone al mal, por lo tanto lo juzgará y lo detendrá. Ahora, déjame darte solo 5 cosas acerca de la ira que te ayudarán a entender los parámetros de la ira. Primero que todo, la ira de Dios no es como nuestra ira. La ira de Dios no es que Dios pierde los estribos. Montar en cólera, ser incontrolable. La ira de Dios, permíteme darte una definición, es su activa, medida, justa y apropiada. Gran palabra aquí, oposición al mal. Dios se opone apropiadamente al mal. Si no entiendes su activa, medida, justa y apropiada oposición al mal, entonces mucho de lo que veas en la cruz no tendrá sentido. Número 2, la ira de Dios es provocada. La ira de Dios no es algo que está en Él.
No es como la ira de Dios, no es uno de sus atributos. Es una respuesta provocada al mal. La ira no es parte de lo que Dios es su respuesta al mal que ve. Por otro lado, cuando comparas eso con el amor, la Biblia enseña claramente que Dios es amor. Esa es su naturaleza. Por lo tanto, el amor de Dios, a diferencia de su ira es provocada, es una respuesta al mal. Su amor no es de esa manera. Su amor es lo que Él es, no es provocado. Por lo que te puedo decir esto, Él no te ama porque te mira y dice, son tan adorables. Él no te ama porque te mira y dice, hombre, realmente me gusta, ya sabes, tiene un aspecto fresco, voy a amarlo. No es lo que haces, no es quien eres. Dios ama a la gente porque Él es amor. Es una gran noticia para todos nosotros. Número 3, Dios es lento para la ira. Una persona podría decir, bueno, si Dios se opone tanto al mal, ¿por qué no lo aniquila? ¿Por qué no lo juzga cuando lo ve? Eso es lo último que quieres que haga. Serás un montoncito de cenizas en tu asiento. Nadie gana si Dios juzga instantáneamente el mal. Todos ganamos porque nos dio tiempo para hacer ¿qué? Para arrepentirnos. ¿No te alegras de que antes de que te arrepintieras, Dios no decidiera, he terminado con el mal, eso es todo, y la puerta de la gracia se cerró? Dios es paciente. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del juicio vendrá, pero Dios no tiene prisa porque está diciendo que vengan todos los que quieran venir a mí. Así la puerta se mantiene abierta hasta el momento en que Él la cierre y el día de gracia haya terminado. Número 4, la ira de Dios ya está siendo revelada. La gente ya está experimentando la ira de Dios. Tal vez usted no ha pensado en eso, pero ya la gente que no conoce a Dios vive bajo su ira y experimenta su ira. Si vas a Romanos, ves a Pablo usar esto como parte de su argumento. La ira de Dios está siendo revelada desde el cielo. ¿Cómo? Versículo 24, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28, los entregó a la depravación mental. Hay un sentido en el que se podría decir que la expresión de la ira de Dios es que deja que la gente tenga lo que quiere en lugar de lo que Él quiere para ellos. Él solo dice, está bien, hazlo a tu manera. Y en ese sentido, si el infierno es la expresión definitiva de la ira de Dios, entonces es un lugar para gente que no quería tener nada que ver con Dios. Por lo tanto, Dios dijo, está bien, por toda la eternidad no tendrás nada que ver conmigo. Eso es lo que tú querías. Eso es lo que vas a tener. Su ira es realmente, en cierto sentido, dar a la gente lo que quiere. Es trágico. La persona dice, yo no quería ser salvo, no quería servir a Dios, no quería nada de esas cosas de la iglesia y todo ese jazz, no quise la Biblia, no quiero. Entonces, ¿qué te gustaría? ¿Qué crees que te gustaría del cielo? Lo odiarías. Así que Dios dice, no estarás allí, no tendrás que preocuparte por eso. Y la ramificación de eso es impactante y trágica. Y esto es lo trágico. La gente piensa que es chocante vivir sin Dios en la eternidad. ¿Puedo decirte que es igualmente trágico vivir sin Él en ahora? La ira de Dios, número 5, está sobre todos los pecadores. ahora, hoy. Puede que te sorprenda saberlo. Está el cristianismo de letras rojas. Es la gente que está diciendo, olvídate de Pablo, olvídate de Pedro, olvídate de Juan. No los queremos. ¿Queremos escuchar a toda esa gente? No. Solo queremos escuchar lo que Jesús tiene que decir, porque todo de lo que Jesús habla es del amor. Y eso no es verdad. Jesús dijo esto. Estas son las palabras de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora detengámonos aquí y pensemos en esto. Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? No estamos hablando de gente viviendo para siempre. Todo el mundo va a vivir para siempre.
Eres un ser eterno como humano. Eres eterno. Vivirás para siempre. La pregunta es, ¿dónde vivirás? ¿Y cómo será esa vida? La vida eterna no es una cantidad de tiempo, es una calidad de existencia basada en una relación con Dios. Jesús definió la vida eterna para nosotros. Juan 17:3 dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si no conoces a Jesús, no sabes lo que es la vida eterna. Es una relación con Él que lo cambia absolutamente todo. Y trae el reino de Dios a tu vida y a cada esfera de tu vida de una manera que no puedes empezar a imaginar. Cambia tu vida. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Quien no obedece al Hijo. ¿Qué dice el Hijo? Bueno, déjame decirte lo que dice en el capítulo 3, versículo 7. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Eso es lo que el Hijo te dice, tienes que nacer de nuevo. Él dice, te digo la verdad. Y cada vez que Jesús dice eso, hay que subrayarlo y escucharlo. Él dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Has nacido de nuevo? Y si no, ¿por qué no? ¿Te das cuenta de que es un mandamiento? No es solo una oferta. Dice, es un mandamiento. Sí. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Eso es impactante. Fíjate que no dice que la ira de Dios vendrá sobre él, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Ya está ahí. Escuchen, lo puedo poner de esta manera. Cuando se trata de la humanidad, solo hay dos categorías de personas, y no es hombre y mujer, no es blanco y negro, no es rico y pobre, no son los que tienen y los que no tienen, son aquellos que están bajo la gracia y los que están bajo la ira. O se recibe el don gratuito de Dios, que es la vida eterna, y una porción cita a Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Otra dice, yo me acerqué para que puedan tener vida real y eterna, una vida mejor y más abundante de la que jamás soñaron. Eso es vida eterna. Y o tienes eso, o estás bajo la ira. Volvamos al capítulo 2 de Hebreos, versículo 17. Por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de hacer propiciación para soportar a favor la ira de Dios, su hostilidad contra el mal. Mientras Jesús cuelga en la cruz, la Biblia dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Por nosotros? Y entonces, la santa, justa oposición y juicio del mal y el pecado la derramó. Todo lo que era el pecado de la humanidad lo puso sobre Jesús y derramó toda la ira que toda la humanidad merecía sobre una persona. Te ayuda a entender por qué diría, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento la furia del juicio de Dios contra el pecado se derrama sobre él por ti y por mí, para que no conociéramos su ira, para que no experimentáramos su ira, para que fuéramos libres. Así que Dios, si eres creyente, ya no está enojado contigo. Tú dices, bueno, tú sabes, yo solo siento que a veces Él está enojado conmigo o Él está como molesto conmigo. No, Jesús soportó todo eso. Tú dices, es que no puedo superar lo que hice y lo que bla. Y lo entiendo, puede ser grande lo que hiciste, pero eso ya no está.
Su sangre lo lavó todo. Desapareció. Dices, bueno, me pregunto qué piensa Dios. Él no lo recuerda, ya eso no está. Entonces, ¿por qué tú no ves lo maravillosa que es esta salvación? Que Dios te amaría tanto, que Jesús te amaría tanto, que vendría y cargaría con eso por ti, para que pudieras tener una relación con Él y conocer el amor de Dios. Ahora versículo 18, por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Tú dices, es muy difícil en este momento. Jesús sabe cómo es. Dices, es duro, estoy luchando. Jesús sabe lo que es ser tentado. No pecó, no cedió ante la tentación, pero Él lo sabe. El escritor de Hebreos va a construir sobre esta idea de que sufrió, fue tentado y sabe que es capaz de ayudar. ¿Y cómo nos ayuda? Vean esto en el capítulo 4, versículo 16, y concluiremos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, con audacia, con la intención de decirle a Dios lo que necesitas. No te apoques, no digas, Él no va a entender, o qué pasa si me juzga. No, eso ya fue resuelto. Puedes acercarte al trono de la gracia y ¿qué vas a obtener de Dios? Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Que Dios no va a darnos lo que merecemos. Y vas a obtener gracia, que es Dios va a darnos lo que no merecemos. Experimentarás que Dios es bueno contigo, yendo y viniendo hacia adelante y hacia atrás, al revés. Dios te ayudará porque Dios te ama y porque tenemos un Salvador perfecto. Porque tenemos un Salvador que es impresionante. Tenemos un Salvador personal. Él sabe dónde estás, sabe lo que necesitas y te ama. Si sientes que el mensaje fue para ti y no tienes una relación con Jesús, anímate ahora mismo. Puedes comenzar una hoy. Ora esta oración conmigo. Diga, querido Jesús, reconozco que soy un pecador que necesita tu gracia. Gracias por dar tu vida, permitiéndome tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si ha orado esa oración, estamos encantados por su nueva vida en Cristo y nos gustaría conectarnos y enviarle un regalo. Visite jamesriver.church, Jesus es, para contarnos sobre su decisión. Gracias por ver James River Church. Esperamos que este mensaje haya fortalecido su fe y bendecido su vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz.